A su vez, la arquitectura militar, por su propia naturaleza, no podía participar de la frágil delicadeza de la arquitectura religiosa, pero también se reconoce como obra gótica en muchos de sus elementos defensivos, y sobre todo en los edificios que defiende su recinto, como sucede en el de Carcassonne. En ocasiones, y en un claro adiós al mundo medieval, en el borde occidental de Europa, mirando de frente al océano Atlántico, cuando éste ya había dejado de ser el mar tenebroso y sin fin, la Torre de Belém, cerca de Lisboa, ofrece su cuidado atuendo militar en este mitad castillo, mitad barco de piedra gótico. La vinculación de la escultura a la arquitectura y su ambición monumental definen en buena medida dos de los rasgos generales más característicos de la escultura románica. En ocasiones, los relieves llegan a cubrir enteramente la fachada del templo románico, pero más frecuente aún es la configuración de un tipo de portada, con o sin parteluz, donde la escultura invade todos sus campos. Se adelanta allí el programa iconográfico que los pintores desarrollarán en el interior, muy especialmente si se atiende a la representación que aparece en el tímpano sobre el dintel de entrada, donde surge poderosa la figura de Dios Padre, la Majestas Domini, o bien el Cristo resucitado dentro de una mandorla, acompañado por los símbolos de los evangelistas o tetramorfos, según la visión de San Juan en el Apocalipsis. Se hace así patente aquella expresión de Sicardo, obispo de Cremona, cuando a finales del siglo XII escribía que la puerta de la iglesia es Cristo, recordando la parábola recogida por San Juan en su Evangelio, en la que Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará». Pero no solo los tímpanos, sino que por encima de las arquivoltas se fueron acomodando relieves, al tiempo que se enriquecían los paños murales inmediatos con esculturas y motivos ornamentales que ponen en evidencia el inicial influjo de la miniatura y del trabajo en marfil en aquellos primeros escultores del siglo XI. De este modo, la escultura fue creciendo libremente con fantásticas composiciones que manifiestan la seguridad creciente de los escultores, que muchas veces eran los propios maestros canteros que llevaban la obra arquitectónica, de donde viene en parte la admirable unidad y correspondencia entre la obra arquitectónica y la escultórica. No hay duda de que estas ricas portadas de iglesias, abadías y catedrales, como manifestación externa de la casa de Dios, fueron el punto culminante del templo al que con más cuidado y gasto se atendió, bien bajo una rica ordenación columnaria, bien cediendo todo el protagonismo a la escultura, como en el célebre Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo. Esta obra, terminada en 1188, representa una de las páginas más extraordinarias de la escultura románica, donde las figuras de apóstoles y profetas parecen iniciar una conversación entre ellos, con tal naturalidad en los gestos y actitudes que dejan muy atrás el hieratismo de las estatuas columnas del maestro del Pórtico Real de Chartres. El derribo o destrucción parcial de muchos edificios románicos, como la portada norte de la Catedral de San Lázaro de Autun, en la Borgoña francesa, han convertido sus relieves y capiteles en objetos de museo, donde aún conservan intacta su belleza, si bien han perdido su valor como obra integrada en un todo armónico.
El Viejo y Nuevo Testamento inspiraron allí escenas de una belleza singular que tienen como colofón el dramático ahorcamiento de Judas de la antigua sala capitular, que como todo el conjunto se relaciona con el estilo de Cluny y Bestelley. Muchas son las escuelas de la escultura románica cuyo nombre se identifica con el de una región en la que trabajaron uno o varios maestros dentro de una determinada línea, como en el Languedoc, muy relacionado con la escultura española, y donde destacan Toulouse y Moissac, con una extraordinaria colección de capiteles iniciados hacia el año 1080 y que todavía pueden verse in situ. Algo análogo sucede en la abadía benedictina de Silos, cuyos capiteles del claustro, algo más tardíos que los de Moissac, muestran un mundo de imaginación sin límites, donde sirenas, pájaros y laberínticos tallos encierran otras figuras menores. Contra este tipo de imágenes se mostró muy crítico San Bernardo cuando en su apología a Guillermo de Saint-Thierry, escrita hacia 1121, dice: «Y además, entre los hermanos que leen en los claustros, ¿qué hace allí la ridícula monstruosidad? Una cierta admirable belleza deforme y una deformidad bella. Tan admirable variedad de formas diversas que aparecen por todas partes hace que sea más agradable leer en las piedras que en los códices, y ocupa todo el día el admirar estas cosas singulares en lugar de meditar la ley de Dios». Era la reacción del Cister contra el rico arte de Cluny y los benedictinos, que no dudaron, como en Silos, en enriquecer sus iglesias y claustros no solo con aquellos capiteles, sino con grandes relieves a modo de estaciones, como el que representa la Duda de Santo Tomás. La mayor parte de la escultura románica es obra anónima, salvo en casos excepcionales, como el del escultor y arquitecto Benedetto Antelami, que hizo y puso su nombre en el conocido relieve del descendimiento de la Catedral de Parma, fechado en 1178. A él y a sus discípulos se deben la cátedra episcopal de la misma catedral, así como la deliciosa serie de altorrelieves representando los meses del año en el baptisterio de Parma, cuyo estilo se difundió por todo el norte de Italia. Entre los rasgos más originales de la escultura románica italiana se encuentran las grandes puertas de bronce montadas sobre madera, cuya superficie se divide en una cuadrícula con escenas en relieve ilustrando el Nuevo Testamento. Las más conocidas son las de San Zenón de Verona y la Porta Ranieri de la Catedral de Pisa, que sirvieron de modelo a otras realizadas en Alemania, como las de Santa María del Capitolio en Colonia. La escultura gótica, a partir del siglo XIII, siguió estando vinculada a la arquitectura, pero fue abandonando paulatinamente los temas propios de la anterior etapa románica, al tiempo que fue ganando realismo e independencia respecto al soporte arquitectónico. Pocas obras tan expresivas de esta autonomía y afirmación de un concepto plenamente escultórico como las figuras de la portada principal de la Catedral de Reims, ejecutadas entre 1230 y 1260. Quedan ya muy atrás los recuerdos de las estatuas columnas, y aunque situadas en un lugar análogo, las figuras tienen vida propia, pudiendo observarse la intervención de diferentes manos. Así, mientras el grupo de la Visitación muestra en las actitudes, rostros y sobre todo en el estudio minucioso de los